damos bienvenida a todos a la casa del Señor. Dios es fiel, Dios es bueno. Y al introducir este tema, hermanos, quería usar una como tipo anécdota o una ilustración verbal que leí y que me llamó la atención. Y espero que usted pueda entender lo que aquí está dando a entender. El título de esta anécdota dice: estoy perdiendo mi tiempo con la iglesia. Y déjame detallarle. Un hombre que asistía a los servicios de la iglesia escribió al editor de un periódico: he asistido a los servicios de la iglesia por 30 años. Durante ese tiempo he oído alrededor de 3,000 sermones, pero no puedo recordar ninguno de ellos. Siento que estoy perdiendo mi tiempo y los predicadores están perdiendo el suyo. Esto causó controversia por una semana, pero una carta al editor puso final a la controversia. Una respuesta a lo que el comentario anterior dice lo siguiente: he estado casado por 30 años. Durante ese tiempo mi esposa ha cocinado algo de 32,000 comidas. No puedo recordar el menú completo de ninguna de ellas, pero una cosa sé: esas comidas me han nutrido y me dieron la fuerza que necesitaba para mi trabajo. Si ella no hubiera cocinado, ahora estuviera muerto. De igual manera, si no hubiera ido a la iglesia, ahora también espiritualmente muerto estaría. No se pierde tiempo a llegar a la casa del Señor, que aunque no nos recordemos completamente de todo, el espíritu y el alma sigue nutriéndose, sigue fortaleciéndose, sigue cobrando nuevas fuerzas para poder embarcar en los retos que vienen el día de mañana. ¿Cuántos lo creen conmigo en este día? Por eso la palabra del Señor dice: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Aquí, hermanos, nunca es una pérdida de tiempo estar en la casa del Señor. Y en este día quiero hablar sobre el tema despertando un cambio, awakening a change in our lives. Perhaps welcoming a change, quizás dando bienvenida a un cambio en nuestras vidas. Y estamos viendo aquí en el libro de Elías, en el capítulo 17 del libro de Reyes, habla de la historia de Elías. Fíjese que en este capítulo 17 se cubre un lapso de 3 años y medio, pero solo hay unas pocas historias que se comparten aquí. Pero como introducción quisiera hacerles notorio, recordarles que cuando uno quiere un cambio en nuestras vidas, cuando uno desea un cambio en nuestras vidas, lleva consigo un reto, un desafío. Yo creo que todos en una área o en otra de nuestras vidas deseamos ver cambios, sea en la área financiera, sea en la área espiritual, sea en la área física, en otra área, pero queremos cambios. Pero esos cambios no pueden venir sin luchas. Cuando cambiamos de año escolar, tiene que haber tareas, tiene que haber exámenes que nos dan a entender que ya hemos aprendido lo necesario para poder pasar al siguiente grado o a la siguiente etapa de esta materia. En nuestro caminar con el Señor es igual. Hay cambios que queremos experimentar, hay bendiciones que queremos recibir, pero para recibirlas tenemos que pasar por ciertas luchas y por ciertas batallas. La pregunta del día de hoy inicia siendo: ¿estás dispuesto a pelear tu buena batalla? Porque se va a levantar una resistencia, se va a levantar un enemigo para no dejarte avanzar. Pero la pregunta es, y sigue siendo: ¿estás dispuesto a pelear tu buena batalla? ¿Estás dispuesto a pagar el precio que lleva al cambio? Como que no los vi muy convencidos.
¿Cuántos quieren cambio en su vida? ¿Cuántos entienden que ese cambio, para que suceda, tendremos que pasar por una batalla? Si nosotros, hermanos, queremos lo más sencillo que siempre les he dicho, perder peso, es un cambio que queremos y es un desafío que enfrentamos. Son cosas sencillas. ¿Cuántos están dispuestos a pelear la batalla que lleva al cambio? Vemos aquí, hermanos, el pueblo de Israel, hermanos, habiendo tenido líder tras líder, hermano, que había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y al ver este capítulo 17, este liderazgo de Acab fue uno de los peores que existió dentro del liderazgo de Israel. Si usted va conmigo, capítulo 16, versículo 30. Dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Dios, de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Un hombre malvado, un hombre malo. Y había hecho el pueblo pecar, había alejado el pueblo de las cosas del Señor. Versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y hizo altar a Baal en el templo de Baal, que edificó en Samaria. Este hombre, hermanos, no tan solo hizo lo malo ante los ojos del Señor, sino que llevó al pueblo a hacer los malos delante de los ojos del Señor. Alejó al pueblo del Señor. Hoy en día, hermanos, tenemos ese desafío que tenemos que enfrentar. El enemigo está buscando desviarnos de las bendiciones del Señor. El enemigo busca involucrarnos en aquello que no agrada al Señor, para que no recibamos las promesas de Dios. La pregunta es si usted va a discernir lo que el enemigo está haciendo para alejarlo del recibir las promesas o los cambios que Dios tiene preparado para usted. Por tiempo Acab estaba haciendo el pueblo pecar y alejarse de Dios. Pero entonces, versículo 17, nos cuenta de un hombre valiente, un hombre que se distinguió, un hombre que se puso en la brecha, un hombre que desafió los tiempos. Versículo 1 dice entonces Elías Tisbita. Elías, que en su nombre significa mi Dios es Yahweh, mi Dios es el Señor, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El Señor fue paciente con Israel y con sus líderes por mucho tiempo, y dejó que aún lloviera sobre la tierra y hubiera cosechas. Pero Él necesitaba tomar la atención del pueblo. Pero necesitaba a alguien en la tierra que fuera el principiante o el que se pondría en la brecha para provocar un cambio en su pueblo, en su nación. Y Elías toma la responsabilidad de iniciar un cambio en su tiempo, en su generación. Y yo creo que hoy, hermanos, Dios está invocando, está haciendo un llamado a su iglesia, a hombres y mujeres, a jóvenes y a niños, para marcar la diferencia en medio de un tiempo de maldad. Está buscando a alguien que diga: heme aquí, envíame a mí, Señor. Yo quiero defender tu honra, yo quiero defender tu gloria, Señor. Que no se olvide de que aquí en esta casa, aquí en esta ciudad, hay un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios que provee, un Dios que sana. Que no se olvide que mi Dios es el Señor.
llama la atención, hermanos, de que todos estos pensamientos, temores y actitudes habían invadido el pueblo. Y el primer punto que quiero tocar, hermanos, es desafiar aquello que te lleva a pecar o a hacer lo malo delante de los ojos de Dios y declarar lo que Dios quiere hacer sobre tu vida. Aquí vemos, hermanos, que Elías se puso delante de Acab y lo desafió diciendo: aunque seas rey, aunque seas la influencia en este momento, hay una palabra que viene de lo alto, que es la palabra final. Tú has hecho lo malo delante de los ojos del Señor, y ahora el Señor viene a obrar en su pueblo. Hay momentos que hay pensamientos, hay temores y hay limitaciones que vienen a entrar en nuestras vidas. Pensamientos que no son de Dios. Pensamientos que nos atacan y nos acobardan, o que nos atemorizan o nos hacen sentir insuficientes. Hay temores que no nos permiten avanzar al siguiente nivel de nuestro caminar con el Señor. Hay limitaciones que nos quiere poner el enemigo por una y otra razón. Pero cuando venga el temor, hermanos, tenemos que recordar lo que la palabra del Señor dice. Que no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De todas las posesiones que tiene un hijo de Dios, el temor no es una de nuestras posesiones. Nuestra posesión es el poder, el amor y el dominio propio que viene de parte del Señor. Aquí si ese temor tiene que huir, porque en mi vida tengo la posesión del poder de Dios. Que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Tiene que ver la declaración de fe. No podemos dejar que el enemigo siga infiltrando nuestra mente, nuestros pensamientos con cosas, hermanos, que no son de Dios. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios que expulsa los temores que el enemigo quiere poner dentro de nuestras vidas. Cuando la palabra comienza a infundir aliento, cuando comienza a penetrar, hermanos, estamos encaminándonos al cambio que queremos ver en nuestras vidas. Pensamientos, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5, hermanos. Quiero que lea esto conmigo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destrucción de fortalezas. Toda fortaleza que el enemigo ha querido levantar en tu contra, aún dentro de tu corazón, de tu mente, de tus pensamientos. Las armas de la milicia de Dios pueden destruir toda fortaleza. Y no tan solo destruir la fortaleza, hermanos. Segunda de Corintios 10:4. Sino que versículo 5 dice: derribando argumentos. Derribando argumentos, hermanos. ¿Cuántas veces estamos peleando ahí pensando que esto o el otro, hermanos? Hay una discusión en nuestra mente de lo que puede estar pasando en nuestras vidas, en nuestra situación. Pero todo argumento, toda altivez es derribada por las armas de la milicia del Señor. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Toda cosa que va en contra de la voluntad de Dios, de lo que conocemos de Dios, es derribado, hermanos, por las armas de la milicia de Dios. Y luego dice: y lo que queda restando lleva cautivo todo pensamiento a someterse a Cristo. A someterse a Cristo, hermanos. Increíble, hermanos, que en nuestras vidas, en nuestro alcance, están las herramientas, hermanos, para ponerle fin a toda dardo del enemigo.
toda acechanza de Satanás, todo ataque del enemigo. Todo lo que hace falta, hermanos, es que se levante un hombre y le crea a la palabra del Señor. Que la palabra sea su herramienta, que la palabra sea su espada, que la palabra sea el instrumento más usado dentro de su caminar con el Señor. A veces vemos, el enemigo nos hace ver nuestras limitaciones, lo que no podemos hacer. Quiero que vaya conmigo Lucas capítulo 18, versículo 27. Lucas capítulo 18, versículo 27. Desafiar todo pensamiento que no viene de Dios. Desafiar significa afrontar una situación difícil con valentía. Desafiar significa afrontar una situación difícil con valentía. Cuando el enemigo dice no es posible y pone una limitación, tu hijo no puede llegar aquí a la casa del Señor, está muy perdido. Cuando el enemigo quiere poner en tu pensamiento esa enfermedad, es para muerte, es tu fin. Cuando el enemigo quiere decir a usted, has perdido el trabajo, no tienes con qué pagar los biles, mejor quítate la vida. Cuando el enemigo venga a decir todas esas cosas y hace sentir que las cosas son imposibles, hermanos, la palabra del Señor dice, Lucas 18, 27, lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para los hombres, lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Posible es para Dios, posible es para Dios. Que aunque el hombre no pueda reconocer que hay una solución, hay un Dios todopoderoso, un Dios fiel y verdadero, un Dios real, el alfa y la omega, el principio y el fin, que conoce todas las cosas, que lo imposible puede ser posible. Que aunque mis ojos naturales batallen para ver lo que Dios está haciendo o que va a hacer, mis ojos espirituales ya vieron la manifestación del poder de Dios en mi situación. We just need some believers in the house of God. Necesitamos creyentes en la casa del Señor. Personas que le crean a Dios. Y Elías le creyó a Dios. No tan solo desafió a una persona, un líder dentro del gobierno de Acab. Un diputado, un senador, un alcalde. No, si fue directamente a la fuente, se fue directamente acá y le recordó algo que me llamó la atención. Lo primero que le dice en capítulo 17, versículo 1, él dice, vive Jehová, Dios de Israel. Vive Jehová. Vive Jehová. Porque no servimos a un Dios muerto, hermano. Servimos un Dios vivo, hermanos. Que después de ser crucificado, después de ser enterrado, al tercer día resucitó, hermanos. Y venció la muerte, hermanos. No servimos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Y aquí Elías le decía a Acab, aunque tú has querido hacer morir la existencia de nuestro Dios, aunque has hecho ver al pueblo como que Dios ya no existe, déjame recordarte que en Israel, en mi casa, en esta casa, sigue viviendo un rey todopoderoso y su nombre es Jehová de los ejércitos. El enemigo tiene que saber quién está en tu casa. En mi casa está el Señor todopoderoso. Así que el amor de Dios echa fuera el temor. Tú y yo no podemos subsistir en la misma casa. Solo Dios y yo pertenecemos en esta casa. Así que te vas en el nombre de Jesús. Hay que reconocer quién está vivo dentro de nuestra casa. Lo primero que hace Elías, le recuerda a Acab, aún hay un Dios vivo en Israel.
Jeremías 10:10. Jeremías 10:10. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo. Que aunque mis circunstancias no pinten la mejor imagen, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Y a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Servimos a un Dios vivo, hermanos. Que no importa tu circunstancia, no importa tu situación, hermanos. El Señor está atento a tu oración, está atento a tu clamor. Elías entendió esto. I am not alone. And I shall not be afraid, because I serve a living God. Porque yo sirvo a un Dios viviente. Vive Jehová, Dios de Israel. Recuerdes, hermano, que Acab hizo lo malo ante los ojos del Señor y introdució la adoración a Baal, al Dios de la lluvia. Entonces el lugar del Señor se había hecho menos, mientras que otros se les había exaltado. Pero no tan solo le recordó: hay un Dios vivo aquí, hay un señorío también en esta casa, hay una autoridad en esta casa, y esa autoridad es el Dios vivo. No tan solo está vivo, Él tiene autoridad sobre esta casa. Y hay a veces, hermanos, en nuestras vidas y en nuestras circunstancias que tenemos que recordarle al enemigo: no tan solo sirvo a un Dios vivo, tengo un Dios que tiene autoridad sobre mi casa, tiene autoridad sobre mis hijos, tiene autoridad sobre mi esposo, tiene autoridad sobre mi esposa, tiene autoridad aún sobre mi mismo cuerpo. Dios puede hacer lo imposible posible. God can do the impossible. He can make it possible. En cuya presencia estoy. Se le acerca a Acab, lo desafía. Dice: ya no más vamos a ponernos a hacer o a contemplar o a apapachar este acto, esta condición tuya, sino te voy a recordar que hay un Dios vivo, hay un Dios real y un Dios que tiene autoridad en esta situación. Y le dice: en cuya presencia estoy. Me llama atención tanto esto, porque cuando tú desafías a un enemigo, hermanos, a veces estás temblando. Cuando a veces enfrentas vamos a decir, a alguien que es un bully, o alguien que te está empujando, está haciéndote males, te tiemblan las piernas al enfrentarte a esa persona, porque llevas el coraje por defender tu derecho, pero todavía tienes miedo. Pero algo que me asombra de Elías es que él dijo: en cuya presencia estoy. Yo no vine solo acá, yo vine acompañado. Vine acompañado del Dios Todopoderoso, porque Él es escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque tú estarás conmigo. Así que yo he venido a desafiarte acá, pero no vine solo. Guess what? I got the King of Kings next to me. Tengo el Rey de Reyes cerca de mí. Entonces ten cuidado en lo que tengas que decir al yo decirte esta cosa, porque aquí está la presencia de Dios conmigo. Él es el que camina conmigo, es quien pelea mis batallas, Él conoce mis lágrimas, el que escucha mis oraciones, el que ha escuchado mi clamor y que me da las fuerzas para decir: esto no va a permanecer igual. Desafió a Acab. Dijo: hay Dios en Israel. Y declaró una palabra:
No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Si usted ve conmigo, hermanos, este capítulo, en capítulos, hermanos, cuando los estudiamos, a veces buscas una palabra, frase que resalta mucho durante ese capítulo, y Dios le ministra a uno a través de ello. Dice por mi palabra. Versículo 1 dice palabra. Versículo 2 dice palabra. Versículo 5 dice palabra. Versículo 8 dice palabra. Versículo 14 dice Jehová ha dicho. En otras palabras, su palabra ha dicho. Y luego versículo 16 dice conforme la palabra que Jehová había dicho. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Créele a mi palabra. Mi palabra es poder. Mi palabra tiene autoridad. Elías solo estaba declarando la palabra que el Señor le había dicho a él. Él había recibido un mensaje del cielo y lo estaba compartiendo con Acab, diciendo esto va a ser diferente, algo va a cambiar aquí. Hoy día necesitamos una iglesia que reciba el mensaje que viene del cielo y lo declare sobre su circunstancia para que los cambios sucedan. Habacuc capítulo 2, versículos 2 y el 3. Habacuc capítulo 2, versículo 2 al 3. Esto lo quería decir el viernes, hermanos, y se me pasó, porque hablábamos sobre la visión. Habacuc capítulo 2. Y Jehová me respondió. Jehová habló. Iglesia, Jehová habló. Jehová está hablando. Y dijo, después de eso meta su nombre ahí. Y dijo a Joshua, y dijo a Marcio, y dijo al hermano Toño González, y dijo a la hermana Patti, le dijo a la hermana Rosy, ponga su nombre ahí. Escribe la visión y declárala. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Declárala. Declara la palabra, declara la visión. Declara aquello que no has visto aún, pero crees que sucederá. Decláralo, no esperes que sucede para declararlo. Decláralo y da gracias a Dios porque tu victoria ya viene. Tu victoria ya se acerca. La provisión, el milagro acontecerá. Aunque tus ojos en el momento no lo vean, viene la realización de la visión. Y dice versículo 3, aunque la visión tardare aún por un tiempo. It may take a little longer than you thought. A lo mejor va a durar un poquito más de lo que pensaba, pero ahí viene, mas se apresura hacia el fin. Mas se apresura hacia el fin y no mentirá. El Señor no ha mentido en su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor va a cumplir lo que Él ha dicho. He will fulfill His promises in your life. What He put in your heart that you will see will come into fruition. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Sin duda vendrá y no tardará. El Señor va a cumplir lo que Él ha prometido a tu familia, a tu hogar, a tu vida. Decláralo. Let's take a moment here. Vamos a tomar un momento aquí. Piensa en eso que estás pidiéndole al Señor. Piénsalo. Piensa en esa área de provisión, de necesidad que tú necesitas que Dios intervenga. Y comienza a declararlo. Comienza a declarar que tu hijo es salvo en el nombre de Jesús. Declara salvación sobre tu casa. Declara restauración en tu familia. Declara provisión en tu hogar. Declara sanidad en tu casa. Decláralo, que tu boca lo confiese, que tu boca lo declare, que no se atemorice tu vida de decir a voz alta que Dios puede hacer lo imposible posible.
No basta con pensarlo, hay que declararlo, dice el Señor. Hay que declararlo. Fíjese, Elías se enfrenta delante de Acab y le dice: no va a llover por 3 años y medio. Algo sobrenatural, algo que pareciera de locura, pero por 3 años y medio no llovió, hermano, ni una gota, porque un hombre puso a escuchar la voz del cielo y declarar la palabra, porque había un cambio que había de acontecer en el pueblo de Israel. Y hay un cambio que ha de acontecer en mi vida. Hay un cambio que ha de acontecer en tu vida. Pero tenemos que ponernos en la brecha y declarar la palabra. Desafiar al enemigo y decirle: tú no tienes parte ni suerte en esta casa. No tienes lugar en mi casa, en mi circunstancia, en mi situación. Y declarar lo que Dios ha dicho sobre tu vida. I am not who you say I am. I am what He says I am. God will work things out for good. Dios obrará las cosas para bien. Para aquellos, hermanos, que andan de acuerdo a su voluntad y conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe por qué pudo hacer esto Elías? ¿Por qué pudo desafiar y declarar? Vaya a Santiago capítulo 5 versículo 17. Ahí le va a decir por qué Elías pudo hacer esto. Santiago capítulo 5 versículo 17. Elías, un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, un hombre que entiende lo que es, lo que tú sientes, lo que yo siento, oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Lo que permitió que Elías pudiera desafiar y declarar es que oró fervientemente, que se cerró en lo íntimo, que se encerró en lo secreto y comenzó a clamarle al Señor, comenzó a pedirle al Señor. Nosotros, hermanos, tenemos una Biblia completa donde hay muchos versículos que podemos declarar. Él no lo tenía en ese tiempo, mas sin embargo, en lo íntimo, él le creyó a Dios. Nosotros tenemos la palabra que dice, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te diré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El declarar la palabra, el poder recitar la palabra del Señor y aplicarla en nuestras vidas. Que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Que por su llaga nosotros somos curados. Él oró fervientemente, hermanos, y la oración le dio el valor y la fuerza para enfrentar a este hombre acá. Tenemos que desafiar al enemigo, los pensamientos que no son de Dios, y comenzar a declarar la palabra de Dios sobre nuestra circunstancia. Comenzar a echar fuera todo aquello que está perturbando y creerle a Dios que Él hará algo nuevo en nuestras vidas. Segundo punto, y quiero tocar: obediencia y confianza. Obediencia y confianza. Versículo 2: vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo y yo mandaré a los cuervos que te den ahí de comer. ¿Y qué hizo acá? Aquí hizo Elías conforme la palabra de Jehová. Dios nos da instrucciones en su palabra de lo que hemos de hacer, hermanos. Él nos pide que seamos obedientes a su palabra y que tengamos confianza en lo que Él va a hacer a través de nuestra confianza y nuestro creer en Él. Fíjese que dice: apártate de aquí. Va a haber un momento, hermanos, que si quieres un cambio en tu vida, vas a tener que apartarte de la multitud. Vas a tener que apartarte del bullismo. Tienes que buscar un momento a solas con el Señor, un tiempo a solas con el Maestro. Jesús, siendo el Hijo de Dios, tomaba tiempo para apartarse, hermanos, y buscar el rostro del Señor, el rostro de su Padre. Siendo el Hijo de Dios, tomó tiempo
para estar con Dios, para estar con su Padre. Él entendió que si ha de venir cambio a la historia de la humanidad, él tenía que buscar el rostro de su Padre. Él tenía que orar a su Padre. Si el Hijo de Dios, hermanos, procuró y hizo eso una prioridad, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Debemos ser una prioridad de apartarnos de la multitud y encerrarnos en nuestros baños, nuestros closets, nuestra recámara y simplemente hablar con el Señor. Fíjense que a veces decimos, ¿qué puedo decirle al Señor? Se lo voy a poner tan fácil. Se lo voy a poner lo más fácil que yo pueda. Si a veces usted, hermanos, no sabe qué decir al Señor cuando comienza, busque un canto de adoración que usted le ha ministrado y acérquese al Señor adorándole. Quizás es un canto como Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, Tu fidelidad incomparable es. Nadie como Tú, bendito Dios, grande es Tu fidelidad. A veces solo un canto de oración, hermanos, puede iniciar nuestra conversación. Quizás usted cante 2, 3 veces ese canto o 2, 3 cantos, y para cuando menos piense, hermanos, comienza a fluir palabra de usted hacia Dios. Señor, aquí está mi situación, aquí está mi aflicción, aquí está mi dolor. Te invito a que vengas a tomar tu lugar en medio de todo esto. Que no sea yo tratando de orar, sino Tú obrando dentro de mí. Pero apartarnos un tiempo, hermanos. Dice, vuélvete al oriente. Entonces, el mismo lugar de donde saliste, o el mismo lugar donde estabas, que te llevó a poder desafiar a Acab, quiero que regreses allí. Y vimos, hermano, en Santiago que él oró fervientemente. Eso lo llevó a poder enfrentar a Acab. Él dice, regresa a ese mismo lugar, a esa misma posición, y ahí quiero hacer algo nuevo en ti. Escóndete. Y esto es algo bien bonito, hermanos. Escóndete. Porque cuando habla escóndete, hermanos, es que en ese lugar quiero que perseveres. En ese lugar quiero que te mantengas. Porque podemos, hermanos, entrar en un tiempo de oración, pero la victoria, el peso, viene en la perseverancia. La perseverancia en la oración lleva peso. Hombres, mujeres, jóvenes y niños que perseveran en oración continuamente verán la manifestación del Señor, verán el mover de Dios. La oración es importante. Pero fíjense que Elías salió de un lugar de oración y fue enviado para atrás a ese lugar de oración y dijo, quédate ahí hasta que yo te dé las siguientes instrucciones. No le dijo, veas otras cosas. No, vuelve al lugar donde todo esto inició, de rodillas delante de mí. La perseverancia trae la victoria, hermanos. ¿Cuánto tiempo has estado orando por tu necesidad? ¿Cuánto tiempo has estado pidiéndole al Señor? Tu perseverancia es la clave de tu victoria. Porque le entregas todo al Señor. Dice, Señor, sea tu voluntad, no la mía. Y comienzas a descansar en la voluntad del Padre. La perseverancia te permite descansar en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, en el proceso de Dios. Comienzas a decir, Señor, en tu tiempo tú lo vas a hacer. Porque uno persevera en la oración. Kerit significa separación. Es una separación, era un arroyo, hermanos. Había una apertura en la tierra, una separación en la tierra, un canal que se había hecho ahí y donde fluía el agua.
ahí en ese momento, hermanos, de oración y de perseverancia, trae consigo una consagración. Oración, perseverancia, consagración. Señor, mi vida es tuya. Elías se estaba consagrando en este lugar. Estaba recibiendo fortaleza de parte del Señor. Ahí en este lugar, hermanos, hay arrepentimiento, hay rendición, hay sometimiento a Dios. Ahí es cuando dejamos al Señor todas las cosas, hermanos. ¿Cuánto les gusta cargar con sus dificultades? ¿Cuánto les gusta llevar sus dificultades para un lado y para el otro? Nadie, hermanos. Pero por eso el Señor puso la oración, para que ahí depositáramos nuestras cargas, nuestras dificultades, y que al perseverar ahí tendríamos confianza de que la victoria es nuestra. Ahí se consagró al Señor Elías y comenzó a beber del agua que fluía en ese arroyo. El agua, hermanos, habla de limpieza, habla de que limpia. Entonces todo aquello que venía a contaminar nuestras vidas, o pudo haber contaminado nuestras vidas, dudas, cuestionamientos, el por qué, el Señor comienza a limpiar y a echar fuera todo eso. Juan capítulo 18 versículo 11. Juan capítulo 18 versículo 11. Le dijo Jesús a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Pedro por un momento quería detener de que Jesús pasara por el proceso necesario para llevar al hombre, o llevar la salvación al hombre. Pero él dice: esto que he de beber es parte del proceso, de lo que Dios quiere hacer para que venga la salvación a la humanidad. A veces hay una agua que tienes que tomar, que es parte del proceso de lo que va a ser la realización de tu milagro. Tienes que ser limpiado, tienes que estar dispuesto a tomar esa agua, para que luego, hermanos, de tomar esa agua, Juan 4:14, después de tomar esa agua, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salta para vida eterna. Fíjense, hermanos, que ya no va a tener necesidad. El Señor ahí limpia, sacia, para convertirlo a usted en un manantial de aguas, para llenar y saciar la necesidad de otros. Antes de poder ministrar la necesidad de otros, el Señor permitió que Elías fuera ministrado en su necesidad. Cualquier situación que estamos pasando, hermanos, es la oportunidad, es el momento de Dios de trabajar en nuestras vidas, hermanos, de alimentar, de darnos de beber, para poder limpiarnos de toda impureza y luego convertirnos en un instrumento para servir a otros. Antes de que llegue la sequía, lo convirtió en una fuente de agua que sacia la sed del alma. Todavía no llegaba la sequía. Él había declarado una sequía sobre Israel, pero el Señor, antes que sucediera esa sequía, estaba dándole de beber. Cuando ya se había saciado, cuando había cumplido el tiempo que Dios había designado, se secó el arroyo, hermanos. No tan solo vemos que hay que desafiar y declarar, hay que tener obedientes y confiar, pero hay que tomar acción y creer que Dios dará o proveerá. Cuando Él hace conforme a la palabra del Señor, el Señor hace conforme a lo que Él ha dicho. Versículo 5, cuando conforme a la palabra de Jehová Él hizo lo que Él hizo, dice que el Señor mandó los cuervos, hermanos, a traerle pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y vivía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Cuando somos obedientes a su palabra, el Señor es fiel en sus promesas.
y dispuso, hermano, y hizo lo que él prometió, que le servirían. Y en este caso eran cuervos lo que le habían traído de comer. Pero llega un momento en que el tiempo ahí con Elías se cumplió y se secó aquel lugar. Pero esa sequedad marcó el inicio de algo nuevo en su vida. Quizás hay momentos, hermanos, en que nos sentimos en escasez o en sequedad, pero eso marca el inicio de un nuevo caminar. Es que ya el Señor te llenó, ya el Señor te sació. Hay sequedad a tu alrededor, pero en tu interior hay una fuente de agua viva. Lo vimos durante COVID, hermanos. Cuando llegó la pandemia y cuando hubo pánico, cuando hubo temor, había una escasez de confianza, una sequedad en el alma. Pero en el Hijo de Dios había un manantial de aguas. En el Facebook Live, en lo que fuera que pudiéramos usar, estábamos anunciando el mensaje de que Dios tiene el control, de que Dios tiene cuidado, de que Dios tiene el poder. Porque Dios había preparado a su pueblo para que cuando viniera la sequía, el pueblo se podría movilizar, porque había sido saciado y para ese momento había sido preparado para dar palabra de esperanza, para dar palabra de aliento, palabra de motivación. Hay procesos en que el Señor nos va a pasar, hermanos, nos va a saciar, pero de ahí no nos vamos a quedar. Tenemos que tomar el paso siguiente, hermanos, de dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Y Elías recibió su porción y ahora estaba siendo movido de ese lugar seco a otro lugar donde él no tan solo verá el poder de Dios una vez manifestado en su vida, sino que vería Dios glorificarse en la necesidad de alguien más. Versículo 8, nuevos comienzos. Vino luego a él palabra de Jehová: levántate y vete a Sarepta de Sidón. Sarepta, hermano, era un lugar, hermanos, donde el paganismo estaba en su apogeo, donde la idolatría estaba en su apogeo. De ahí había salido la esposa de Acab, Jezabel, de Sidón. Lo mandó al lugar, hermanos, donde había más corrupción, donde había más dificultad, donde había más rechazo. Y mora ahí. Y aquí yo he dado orden. Fíjese, hermanos, todavía no se había lanzado Elías y ya había dado orden el Señor de que alguien nos sustentara en aquel lugar. Tú no te mueves al lugar en que Dios te ha llamado a estar, pero ya ha provisto el Señor alguien que te sustente en el camino en que Él te ha enviado. Oh my gosh. El Señor ya ha puesto allí delante de ti alguien que sustente en el camino a donde Él te está llevando. Que aunque tú no sepas cómo y de qué manera, pero el Señor ha prometido, yo he dado orden allí que alguien te sustenta. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, obedeció, tomó acción. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió: vive Jehová, tu Dios. Reconoció que él servía a un Dios vivo y que era Dios de su vida, de Israel, se puede decirlo de esta manera. No tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No es la cantidad de lo que puedas traerle el Señor, es la calidad de lo que le presentas delante del Señor, que permite que el milagro venga sobre tu vida, para que el poder de Dios sea manifestado, para que Dios sea glorificado en tu situación y en tu vida. Es solo lo que falta, es un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, que abre las ventanas de los cielos para que Él derrame bendición hasta que sobreabunda. Ella sentía que esto era su final,
que su historia se estaba acabando, pero no se estaba dando cuenta que apenas estaba comenzando un nuevo capítulo de su vida. Estaba comenzando una nueva etapa en su historia, que venía una nueva temporada sobre ella, y en esta temporada viría la manifestación del poder de Dios. Elías le dijo: no tengas temor. Cuando ya sentimos, hermanos, que estamos al fin del camino, cuando ya no podemos más, hay temor. Pero dice aquí: no tengas temor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te sustento, yo te ayudaré, yo te fortaleceré. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque yo soy contigo. Mi vara y mi cayado te infundirán aliento. Aderezaré mesas delante de ti en presencia de tus angustiadores. Ungiré tu cabeza con aceite y tu copa estará rebosando. Porque ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Porque en la casa de Jehová has hecho tu morada. No tengas temor, hermanos, cuando el Señor ha dicho: haz algo. Elías le dijo: hazme mi primero de ello pequeño, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Ofrécele lo que tengas a tu alcance al Señor. Tráesela al Señor lo que tú tengas, aunque sean tus lágrimas, pero tráele algo al Señor. Derrámate delante del Señor, exponle tu situación, exponle tu necesidad, tráele algo al Señor para que Él pueda trabajar. Aunque fuera, dice, como un grano de mostaza, dice su palabra, pero tráele algo al Señor. Y después harás para ti y para tu hijo. Y luego lo que les dije al principio: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. Alguien tiene que escuchar eso en este día. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, no faltará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Pon en mis manos lo que tú tengas, y no faltará el pan, no faltará la tortilla, no faltará el café, no faltará lo necesario para que tu propósito se cumpla, para que tú llegues al destino marcado por mí. You just gotta turn it over to me. You just gotta put something in my hands so I can work with it. Todo lo que tienes que hacer es poner algo en mis manos, pon algo delante de mí, y yo me encargaré de hacer lo que tú no puedes hacer. Porque así ha dicho Jehová. Entonces versículo 15 dice: entonces ella fue y hizo como dijo Elías. La obediencia produce obediencia. Elías obedeció, la mujer obedeció, y hubo una manifestación del poder de Dios, hermanos. Porque no tan solo comió ella y su casa muchos días, hermanos, comieron todos. No tan solo hubo suficiente para Elías, para él y ella, pero para toda su casa, hermanos. Hay bendición no tan solo para ti, no tan solo para tu esposa, no tan solo para su matrimonio, pero para tu casa y para tu descendencia. ¿Cuántos lo creen en este día? Hubo un momento, hermanos, en la vida de Ruth que pensaba que se había acabado su historia porque su marido había muerto, pero Dios tenía un propósito. Y cuando ella le dice a su suegra: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, ella abrió una puerta de bendición para que el Hijo de Dios naciera a través de su descendencia. Porque a través de su unión con vos viene el nacimiento de David, y un futuro viene el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Ruth pensaba que todo se había acabado, apenas estaba comenzando la historia del pueblo del Señor. Cuando sientas que tu historia se está acabando, la historia del Señor está a punto de comenzar a escribirse. El Señor con su mano va a comenzar a escribir la siguiente etapa, el siguiente capítulo de tu historia. Por lo que hace falta hoy en día, lo que animo al pueblo del Señor que haga, hermanos, es ponerse en la brecha y que crea al Señor. Que le crea al Señor que puede hacer lo imposible posible. No importa circunstancia, no importa situación, importa al Dios en que servimos, que aún sigue en su trono, sentado en gloria, creyendo y obrando a favor de nosotros. Él cree en usted.
Está en nosotros creerle a Él. Pongámonos de pie en este día.